Esta es la primera pregunta que vamos a hacer para el certamen y tiene como objetivo entender la reflexión y transmisión de onda. Ya sabemos de las ayudantías pasadas cómo funcionan un poco las ondas electromagnéticas de campo eléctrico y campo magnético. Y ahora el objetivo de esta pregunta es simplemente entender la reflexión y transmisión para prepararnos para el certamen. Entonces nos dice que hay una onda que se propaga en el eje Z, ¿cierto? Y hay una interfaz entre ambos medios. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo, que lo tengo por acá. Como no tengo tablet, estoy haciendo todo desde el PC, así que voy a ir haciéndolo con... voy a intentar no dibujar tanto porque se va a ver horrible si empiezo a dibujar con el pincel. Entonces se vería algo así, ¿cierto? Aquí está la onda de campo eléctrico y se está moviendo en el vacío. Aquí está este vacío, vacío, y este es el medio no conductor, acá. Entonces, eh, ya sabemos que este es el eje Z, ¿cierto? Y este es Z igual cero, por lo que nos dice el enunciado. Ya sabemos cómo se propagan las ondas por las ayudantías anteriores, ¿cierto? Entonces, ahora el cálculo, en la pregunta uno, el cálculo de la longitud de onda y su velocidad debería ser relativamente fácil, ¿cierto? Entonces, para la pregunta uno, sabemos que la velocidad en los medios vacíos de una onda es la velocidad de la luz. Entonces, aquí tenemos que en el vacío va a ser igual a la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8. Y la longitud de onda va a ser igual a la fracción entre la velocidad de la luz y la frecuencia, como lo habíamos visto en la ayudantía pasada, ¿cierto? Y en el medio dieléctrico, igual como lo mencionamos en la ayudantía pasada, tenemos que su velocidad va a ser dada por la velocidad de la luz partida en la raíz de la permeabilidad relativa del medio, ¿cierto? En este caso es 4, entonces dio 1,5 de velocidad por 10 elevado a 8. Y la longitud de la onda 2 es la velocidad dividido la frecuencia, ¿sí? Ya lo habíamos visto esta fórmula antes, ¿cierto? Entonces se entiende la primera parte, por eso debería haber sido relativamente fácil. Ahora la pregunta 2 nos habla sobre calcular los coeficientes de reflexión y transmisión. ¿Mm? Entonces, la ayudantía pasada vimos el concepto de impedancia intrínseca, ¿cierto? Que la definimos como la raíz de la, mejor lo voy a escribir para que no se vea feo, lo voy a escribir con esto que tengo acá. Es la raíz de la permitividad partido de la permeabilidad del medio, ¿cierto? En el vacío teníamos esto, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que eso también puede ser igual a la permeabilidad simplemente partida de la permitividad, la raíz de ambos. Sí, en el vacío de 377, como lo vimos la ayudantía pasada, siempre da ese valor. Pueden hacerlo, pueden calcularlo y le va a dar eso. ¿Sí? Entonces, tenemos que ahora entender primero cómo calcular la impedancia intrínseca de un medio, ¿cierto? Quizás parezca obvio, pero hay una formulita también que dice que puedes calcularlo con la impedancia intrínseca del vacío dividido en la raíz de la permeabilidad relativa. Aunque también lo puedes calcular así, como la permeabilidad del medio partido en la permitividad relativa. Permeabilidad del medio relativa dividido en la permeabilidad. Los medios conductores no tienen permeabilidad, entonces se asume que es cero. Perdón, que es mu cero. Ya, ya. Y yo hice eso. Lo voy a borrar para que no se vea feo. Y está aquí. Aquí lo tengo. Pueden ir comprobando estos valores. Ojalá que los vayan comprobando con su calculadora. Y tenemos que el coeficiente de reflexión, que es el que nos va a permitir calcular después el campo eléctrico reflejado y transmitido. Así que se denota como con esta figura que es casi como una R de reflexión. Es la impedancia intrínseca del medio 2 menos la impedancia intrínseca del medio uno partido en impedancia intrínseca del medio 2 más la del medio uno. ¿Sí? Esta fórmula probablemente la vieron en clases. Y aquí tengo su resultado. Aquí está. Listo, listo.
Coeficiente de reflexión entonces es 188,5, que es el valor de la impedancia intrínseca del medio 2 menos la impedancia intrínseca del medio uno. Entonces, para calcular el coeficiente ahora de transmisión, a veces se coloca como una T así. Esto equivale a dos veces la permeabilidad, perdón, impedancia intrínseca del medio 2 partido en la suma de la impedancia intrínseca del medio uno con el medio 2. Ok, entonces, eso también lo tengo escrito acá. Sí, y aquí está. Estoy tratando que la identidad sea lo más concisa posible para no explayarme mucho y que sea que ustedes puedan revisar lentamente los cálculos. ¿Sí? Entonces, ya. Entonces ahora viene la parte 3, que nos dice que tenemos que determinar el campo eléctrico reflejado y transmitido, ¿cierto? Nosotros vimos en clases, probablemente, que viene una onda incidente, ¿cierto? Esta onda incidente se transmite, ¿no? Pasa a un medio con una dirección que no necesariamente es la misma que estaba antes. Ese fenómeno de cambio de dirección se llama refracción y también hay una parte de la onda que rebota, ¿cierto? Rebota al medio. Y esta es la onda reflejada y esta es la onda transmitida. Y esas se pueden representar tal cual como una onda magnética, como la habíamos visto antes, que las ondas la habíamos visto que nosotros las representábamos siempre con un medio, con una dirección de amplitud, que puede ser un eje Y en este caso, no sé, puede ser cualquiera en este caso, ¿cierto? Tenemos una amplitud, una ecuación cosenoidal, la velocidad angular de la onda, menos el número de onda, ¿cierto? Por eh, la dirección de propagación, que en este caso es el eje Z. Entonces, así. Y ya vimos que cuando este número es negativo y este es positivo, ¿cierto? La onda se propaga en la dirección positiva del eje Z. ¿Sí? Si este fuera menos, se propaga en la dirección negativa del eje Z. Hacia Z negativo y hacia Z positivo. Así como está ahora escrito. Ya, entonces, antes de ir para allá, primero calculamos los campos eléctricos reflejados y transmitidos. Y estos se definen como la multiplicación de del coeficiente de reflexión por el campo. Es bastante simple, en realidad es bastante intuitivo. Pero primero escribamos la onda incidente, que es la original, ¿cierto? Que es de esta forma, así como la hemos escrito. Este valor nosotros lo podemos calcular, no sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? Nosotros lo definimos como que el número de onda es la cantidad de longitudes de onda que hay en un periodo. Entonces, 2pi partido en el número, perdón, en la longitud de onda. Sí. Y ese valor a mí me dio, a ver, aquí lo tengo también, a mí me dio 20 pi radianes partido en metro. Ya, aquí hay algo importante también que quizás que quería mencionar, es que la onda, ¿cierto? Aquí como yo la dibujé, aquí viene y aquí sigue igual, ¿cierto? Esto no necesariamente es así, porque hay un tema de pérdida de energía, ¿cierto? Cuando un material pasa de un medio a otro, una parte de la onda rebota, otra parte se transmite y aquí hay una pérdida de energía, energía. Entonces la energía provoca que esta amplitud no sea la misma, no sea la misma que la original, que la onda incidente. Pero se va a ir entendiendo a medida que vamos resolviendo el ejercicio. Entonces, el campo reflejado va a ser la multiplicación del coeficiente de reflexión por la amplitud de onda original, incidente. ¿Ok? Entonces, en este caso sería de esta manera. Ok, entonces aquí hay algo que no mencioné y es que los campos reflejados, eso sí lo vimos en una ayudantía pasada, así cuando hablamos del campo magnético. El campo reflejado tiene el mismo número de onda que el campo incidente. Eso es algo importante. No así el transmitido, que tiene un número de onda distinto, que tenemos que calcular de nuevo. Ya. ¿Y por qué no tiene el mismo número de onda? Porque recordemos que la longitud de onda en el medio 2 es distinta, ¿cierto? Como vemos acá, la longitud de onda depende de la velocidad del medio
Entonces, si estamos en el medio 2 tenemos una velocidad distinta a la velocidad en el medio uno. Así estamos. Entonces, así se calcula el campo de transmitido en este ejercicio. Entonces, ahora pregunta por calcular el vector de Poynting promedio en los tres casos, ¿sí? Ojo que pide por el vector de Poynting promedio y el vector de Poynting promedio, uy, voy a escribirlo con otro. No depende del campo magnético, como lo habíamos visto, sino del valor medio del campo eléctrico. Y se define como la fórmula que le había escrito en la clase pasada, que no sé si se acuerdan, eh, que es esta. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la amplitud del campo eléctrico inicial, perdón, la amplitud del campo eléctrico en el que estamos dividido en perdón, la impedancia intrínseca del medio. ¿Ya? Y entonces aquí tengo cada uno de los cálculos, el incidente, el reflejado y el transmitido, ¿cierto? Para cada uno se ocupa la amplitud del lugar en donde estamos y la impedancia intrínseca del lugar en donde estamos, ¿sí? Y finalmente pide calcular, está acá, verificar conservación de energía. Y para verificar la conservación de energía, nosotros, así como lo hacíamos en redes, ¿cierto? En el curso de red original, sabemos que la potencia inicial tiene que ser igual a la suma de la potencia que se están perdiendo como carga, ¿cierto? Entonces uno se define como fuente la entrada de la onda y como cargas la transmitida y la reflejada, debería dar el mismo valor. Entonces aquí está. Y ese es el primer ejercicio, ¿ok? Entonces, el primer ejercicio, el objetivo era indicar reflexión y transmisión y un poco de vector de Poynting. Eh, Esto se aplica tanto a campos eléctricos como campos magnéticos, ¿ok? Entonces deberíamos poder mezclar lo que vimos en las ayudantías pasadas en clase con lo que vimos en esta ayudantía. Entonces yo creo que algo así podría entrar en el certamen. Y el otro ejercicio que quiero hacer tiene que ver con circuitos magnéticos, entonces lo voy a hacer en un video aparte para poder estudiarlo de una forma, de una forma separada de este ejercicio. Eso.